Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a un espacio más de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de explorar un poco algunos temas relacionados a San Salvador, a la gestión municipal de San Salvador, algunas señales importantes que hemos venido encontrando con esta agenda de combate a la corrupción. Y por supuesto, vamos a tratar de tocar al final algunos aspectos relacionados al proceso electoral, a la apertura de campaña y cómo se ven los escenarios electorales en el municipio de San Salvador. Bueno, ahora los municipios de San Salvador, porque ahora todos se llaman San Salvador. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, a Héctor Silva, concejal de la Alcaldía de San Salvador. Héctor, gracias por hacer espacio y conversar con nosotros en Barcito FM. Gracias, Franklin, por la invitación y un saludo a toda la audiencia que se ha tomado un tiempo para escucharnos. Héctor, pasemos rápidamente a uno de los temas que ha generado, o por lo menos que está sobre la mesa ahora, y es esa transferencia de patrimonio y recursos de la DOM a esta, digamos, empresa sorpresa que ha salido a partir de esta solicitud que se hizo a la Asamblea Legislativa, la constructora El Salvador. Revisando un poco esto, Héctor, hemos encontrado que esta constructora El Salvador ha desarrollado o está desarrollando en este momento obras para la alcaldía de San Salvador. Hay una página en Twitter donde, o en X ahora, donde aparecen imágenes de que está trabajando el tema del cableado en la zona rosa y parte también de los trabajos en el centro histórico de la ciudad. ¿Qué información tienes de esta empresa, Héctor, y qué condiciones hay? Porque aparece que es una empresa reciente, ¿verdad? Por lo menos la creación de su cuenta en Twitter. Entonces, ¿qué tienes sobre esto, Héctor? Bueno, sabemos que la constructora tiene una oficina en la colonia Escalón que abrieron hace poco, que están operando desde ahí. Más allá de eso y de lo que hemos sabido por la transferencia de bienes que le hizo la Asamblea Legislativa, que autorizó la Asamblea Legislativa desde la DOMA a esta empresa, no tenemos mayor información. Realmente, desde la alcaldía ha existido muchísimo hermetismo con los concejales, particularmente con nosotros, que somos concejales de oposición, a la hora de brindar información, en primer lugar, acerca de la relación y los proyectos que la Alcaldía de San Salvador puede estar haciendo en conjunto con la DOM. Yo lo he dicho varias veces, pero lo repito, nunca se ha acercado un representante de la Dirección de Obras Municipales a rendirle informe al Consejo acerca de los proyectos o las intervenciones que se están haciendo. Se supone que la DOM iba a trabajar en equipo con las municipalidades y particularmente pues con la Alcaldía de San Salvador, donde se están desarrollando tantos proyectos que ellos han tratado de plantear como proyectos trascendentales. La alcaldía no tiene ningún tipo de información en su máxima autoridad, en el Consejo Municipal, acerca de lo que está sucediendo, y lo mismo con la constructora El Salvador. No hemos recibido una visita de parte de estas instituciones. Entonces, te digo esto porque imagínate, si nosotros como concejales no tenemos acceso a esta información, si es tan difícil para nosotros acceder a esta información, ¿cuán difícil no será para un ciudadano, para la ciudadanía en general, poder saber quién está administrando su dinero, en qué se lo están gastando? La DOM tiene un récord bastante desafortunado en cuanto a la ejecución de sus proyectos. Ahí está el mercado San Miguelito, tienen 33 millones de dólares que han sido incapaces de ejecutar. Imagínate ese caso, la DOM tenía el dinero y tenía que subcontratar a una empresa para que hiciera el proyecto. Es decir, la DOM no iba ni siquiera a construir el proyecto. Lo único que tenían que hacer era escoger a la empresa correcta para llevar a cabo ese proyecto y desarrollarlo, y fueron incapaces de hacer eso. Contrataron a una empresa que no tenía la capacidad para ejecutar ese proyecto. 6 meses después terminan despidiendo a la empresa, la empresa se termina yendo, y ahí está el proyecto paralizado. Entonces, es realmente desafortunado que todo esto se maneje con tanto hermetismo, porque al final estamos hablando de fondos públicos. Tanto la DOM como Constructora El Salvador, ahora con la transferencia que se le acaba de hacer, están manejando fondos públicos, están manejando el dinero de la gente. Entonces, lo lógico sería que la gente pudiese tener toda la información acerca de quiénes están manejando ese dinero y qué están haciendo con él, ¿verdad? Esto tiene que ver en concreto con los más de 500 millones que se le retiraron a los municipios y que se le entregaron a la DOM para ejecutar proyectos. En teoría, la DOM debería haber entregado más de 700 obras sobre el supuesto de que iba a entregar 3 por municipio que en el año. Pero por lo que hemos escuchado, recibíamos un informe, por ejemplo, que lo compartía César Villalona sobre una estadística que tiene el Ministerio de Hacienda, que un poco más arriba de 1.000 millones que estaban presupuestados para inversión pública, habrán ejecutado por ahí por el 11%, según el dato que daba César Villalón. Es decir, esa tesis de que es
necesario crear este tipo de arreglos entre empresas públicas y privadas para ejecutar esa cantidad de obras que se están desarrollando porque ya no dan abasto las empresas, como que se caen en la cuenta. Entonces, ¿cómo lees esta y en concreto qué ves atrás de este tipo de arreglos? Bueno, en primer lugar, hay una gran incoherencia política, porque ellos siempre han dicho, desde que Bukele era alcalde, que una de las grandes aspiraciones que tienen ellos en su proyecto es que lo público sea igual o mejor que lo privado. Entonces, si esa es la filosofía bajo la cual están trabajando y bajo la cual la gente los eligió, eso fue lo que le prometieron a la gente, que lo público iba a ser mejor que lo privado. Entonces, ¿por qué no fortalecer a las instituciones públicas que están encargadas de este tipo de desarrollo, del desarrollo local? ¿Por qué no fortalecer a las municipalidades? ¿Por qué transferirle 14 millones de dólares en recursos a una empresa que hasta donde sabemos es privada, que es una sociedad anónima? No sabemos quiénes son los accionistas. Entonces, este tipo de acciones, una vez más, van en contra del discurso, de lo que se le ha querido plantear a la gente. Regresando a lo que tú decías, ayer yo escuché esas mismas declaraciones de un diputado que hablaba acerca de la justificación de esta transferencia, diciendo que estamos desabastecidos, que ya hay demasiada inversión pública y que simplemente el Estado pues, no tiene la capacidad de ejecutarla toda. Yo creo que ese podría ser un argumento razonable si, como tú decís, estuviésemos viendo niveles de ejecución en el presupuesto de un 70%, de un 80%. Pero eso es muy importante que la población lo entienda. El hecho de que hay una etiqueta presupuestaria no significa que los gobernantes actuales han tenido la capacidad de utilizar ese dinero de la forma en la que lo han prometido. Otra cosa, en cuanto al rol que ha tenido la DOM últimamente con las alcaldías y con los municipios. Es cierto, en San Salvador, por ejemplo, la DOM ha hecho algunas intervenciones en calles, lo que se está haciendo en el centro histórico, pues que parece que nunca terminan, tienen pendiente el tema del mercado San Miguelito, pero también, Franklin, hay que preguntarse a dónde queda la infraestructura social en las comunidades. Eso ni lo construye la DOM y las alcaldías ya no tienen el presupuesto para intervenir ese tipo de espacios. ¿Quién interviene en las canchas? ¿Quién hace las intervenciones en las casas comunales? ¿Cuántas intervenciones en temas de mitigación está haciendo la DOM? Es decir, estas son las consecuencias de tomar decisiones improvisadas con fines políticos, porque recordemos, tú bien mencionabas cómo empezó todo esto. Todo esto empezó con una política de quitarle autonomía y quitarle poder económico a las alcaldías. Y ellos decían en su momento, tenemos que quitarle el dinero a las alcaldías porque los alcaldes se lo roban. Pero cuando ellos tomaron la decisión de eliminar el FODES, la mayoría de las alcaldías la gobiernan Nuevas Ideas. Entonces ellos no confiaban en sus propios alcaldes para administrar el dinero. Parece que no, y tenían razón, porque ya llevamos 2 años y medio con esas administraciones y hemos visto cuáles son los resultados. Ahí está las alcaldías de Mexicanos y de Apopa con tremendos problemas en la recolección de desechos sólidos, la alcaldesa de Soyapango que está presa, el alcalde de Hilo Vasco, que a pesar de gobernar uno de los municipios más pobres de nuestro país, tiene un salario de $5,900, más grande que el del presidente de la República. Entonces, efectivamente, no hubiese sido lo más sabio confiarle los recursos públicos a los alcaldes de Nuevas Ideas, pero ¿y entonces cuál fue la alternativa? Crear esta institución, la Dirección de Obras Municipales, cuya misión supuestamente era hacer esas inversiones públicas que los alcaldes no eran capaces de ejecutar. Pero entonces la pregunta es simple, ¿ha sido la DOM capaz de ejecutar? ¿Ha funcionado la alternativa? Y la respuesta es igual de simple que la pregunta. No ha funcionado. La ejecución es baja. La infraestructura social en las comunidades urbanas está totalmente desatendida. La alcaldía de San Salvador ya no tiene dinero para invertir en el famoso programa de obra por día. Es decir, se toman decisiones para tratar de concentrar poder en el Ejecutivo, pero como no se planifican, pasan 6 meses, pasa un año y terminamos viendo las consecuencias, que Quiero, son quiero, estas. ¿Verdad? quiero plantearte esto porque este es más o menos el escenario que se mira. Ya lo Claro. acabo de recordar, 1.077 millones se aprobaron para inversión pública. Dentro de eso está lo de la DOM, es decir, ahí está lo de la DOM, que hablamos de 500 millones, un poco más de 500 millones. Uh-huh. Bueno, la DOM no funcionó. Entonces, algunos economistas han planteado esta tesis. Ahora lo que se busca es que esos más de 500 millones que manejaban los municipios para ejecutar obras a la comunidad, ahora como no funcionó en la DOM, están pensando en pasar a privatizar. Y este formato, este esquema de generar una empresa público-privada, algunos lo entienden como una fase de privatizar los recursos que estaban destinados a los municipios y que estaban orientados para ejecutar obra social. ¿Tú lees esto y cuál es un poco la perspectiva o los escenarios que ves? Un mecanismo para facilitar
el alcance que puedan tener las constructoras o la capacidad de inversión pública que pueda haber. Yo creo que este es un ejercicio que se está haciendo meramente para evitar y generar nuevos mecanismos a todo costo, para evitar cualquier tipo de escrutinio público, porque es bastante simple. A pesar de que en nuestro país los mecanismos de acceso a la información ya no funcionan porque el gobierno se ha encargado de desmantelarlos, en teoría los ciudadanos todavía tenemos el derecho y la ley nos faculta para recibir alguna de esta información. Obviamente, si todas estas cosas se están pagando con fondos públicos, la información debería de ser pública. Pero ese escrutinio no se le puede solicitar a una empresa privada porque los parámetros son diferentes. Porque aunque los fondos provengan de las arcas del Estado, en el momento en el que se le transfieren a una empresa privada, pasan a ser privados. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros que una empresa privada está al servicio del público y de la ciudadanía? Eso es lo primero, eso es un tema de sentido común. Pero luego vamos a lo mismo, todo esto se hace con tanta discrecionalidad y realmente es una falta de respeto a la población, porque creen que pueden hacer todas estas cosas y pueden hacer todos estos cambios tan trascendentales. Imagínate, estamos hablando de que un país está cambiando completamente su modelo de inversión pública. Vos no puedes hacer una cosa de esa sin tener un debate público con la ciudadanía, con la sociedad civil, con los expertos independientes. Es decir, vivimos, se supone, todavía en un país democrático y la democracia no solo significa votar en las elecciones, no solo se trata de las elecciones, sino que significa que también este tipo de decisiones que son tan trascendentales para la forma en la que el país funciona, para la forma en la que el país invierte el dinero que la gente paga, tienen que ser discutidos ampliamente. Hay Y un vuelvo a lo precedente. mismo, estas cosas se hacen en secreto y después vemos las consecuencias 6 meses después, etcétera. Antes de cerrar esta etapa, Héctor, quiero plantearte. Hay un precedente que se ha quedado instalado a partir de este ejercicio que tú has iniciado ya hace varios meses atrás, de tratar de poner sobre la mesa casos que han sido cuestionados. Ya tuvimos el caso de la comisionada Recinos. Ahora tenés un caso abierto que, aunque está en reserva, te quisiera un comentario para que la audiencia un poco vea cómo está la cosa. Pero tú crees en general, con este proceder, ¿crees que este gobierno merece los niveles de confianza para hacer ese tipo de operaciones, tomando en cuenta estos precedentes y cómo están? Está demostrado que en este gobierno hay personas a las que simplemente no se les pueden confiar con los recursos públicos. Y de eso se trata el caso de la comisionada Carolina Recinos que yo denuncié en octubre del año pasado. Cuando un funcionario tiene la responsabilidad de administrar fondos públicos, y particularmente en el caso de la comisionada Recinos, estamos hablando de fondos públicos que estaban destinados para financiar becas para jóvenes que son muy talentosos, pero que probablemente simplemente no tienen los recursos para pagar los estudios universitarios que necesitan, tiene una responsabilidad tan puntual y vemos la forma en la que ella actúa con esos fondos. Es decir, tenemos a una funcionaria que a partir de esta denuncia ha sido sujeto de una investigación por parte del Tribunal de Ética Gubernamental, una investigación en la que participaron diferentes instituciones del Estado. A partir de esa investigación recibe una sanción, es decir, una institución salvadoreña por primera vez declara o reconoce a una alta funcionaria del gobierno del presidente Bukele por actos de corrupción, pero ella sigue en su cargo. ¿Cómo podemos decir que un país está en guerra contra la corrupción cuando el presidente de la República alberga corruptos en su propia oficina? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, es bien fácil decir que se está combatiendo la corrupción del pasado en el momento en el que se controlan todas las instituciones del Estado. Pero, ¿por qué no se combate la corrupción del presente? La corrupción que está sucediendo ahorita, la corrupción que nos hace daño en este momento. Nosotros no podemos hablar de una guerra contra la corrupción cuando no hay imparcialidad y cuando las cosas se hacen por conveniencia y no por convicción. Bueno, uno de los ejemplos también que más me llama la atención a mí es, viene la Asamblea Legislativa y hace toda una comisión especial para investigar el manejo de fondos públicos en diferentes ONGs del país. Hacen la comisión, la hacen televisada, tienen varias sesiones, invierten recursos públicos, tiempo en esto, los medios le dan cobertura, hacen todo esto para investigar los fondos públicos que llegan a las ONGs y no investigan al único diputado en la historia reciente del país que ha autorizado él personalmente transferir fondos a una ONG fantasma de su esposa. Ese tipo de cosas te demuestran que la guerra contra la corrupción que ellos quieren vender es un tema de conveniencia y no de convicción.
no existe un compromiso real por combatir la corrupción. Si existiese un compromiso real por combatir la corrupción, Carolina Recinos ya hubiese sido publicado en el diario oficial que ella ya no tiene ningún cargo en este gobierno. ¿Cómo le permitís a una persona que ya te demostró que no se le puede confiar ni siquiera $25,000 en fondos públicos, cómo le permitís que siga en uno de los puestos más altos de un gobierno? Lo mismo, Entonces es importante hacer esa reflexión, ¿verdad? lo mismo ha pasado en el otro caso, que este sí relaciona a la Asamblea Legislativa y Claro, también claro. involucra, digamos, a la Alcaldía de San Salvador. Sí. ¿Qué nivel de profundidad puede tener esto en el sentido de la alcaldía, sobre todo? Esto puede convertirse en un precedente que podemos encontrar de manera generalizada en los procederes, porque algo así vimos también en Nuevo Cucatlán. Bueno, te hablo del caso en un momento, pero de una forma muy generalizada, más allá del caso, plantearte una cosa. Y es que en nuestro país ha existido un esquema de corrupción que les ha funcionado bastante bien a quienes lo han implementado por muchísimo tiempo. Es algo que viene de antes. Vienen los funcionarios, hacen sus empresas unos años antes quizás de iniciar la carrera política. Al llegar al puesto se salen de la empresa y luego mágicamente la empresa tiene el mayor periodo de bonanza en su historia. Eso es algo que hemos visto, quizás el caso más trascendental es el del expresidente Saca, ¿verdad? Que tiene su grupo radial, lo deja al llegar a la presidencia de la República y luego las utilidades de esa empresa crecen un 400% mientras él está en la presidencia. Luego viene él, sale de la presidencia, retoma su empresa y ahora tiene muchísimo más dinero del que tenía antes. Eso se llama corrupción. Bueno, en este caso, lo que hemos visto, estamos hablando, estos son datos públicos más allá del caso, estamos hablando de una empresa que, como yo dije en la entrevista televisiva, ha tenido nexos bastante fuertes, bastante claros con el diputado Cristian Guevara. Esta empresa en 2017, una empresa que se dedica a temas de publicidad, en 2017 esa empresa facturó, 2017 estamos hablando hace 6 años, esa empresa facturó abajo de los $20,000, facturó cerca de $18,000, entre 17,000 y 18,000. Pues esa misma empresa, 6 años después, ahora, ya con el diputado Guevara en el poder, con nuevas ideas en la presidencia de la República, pues ahora esa empresa pasó de recibir $17,000 en utilidades en 2017 a recibir solo de la alcaldía de San Salvador contratos que superan $1,000,000. Entonces, parte de nuestro trabajo desde la oposición y en la fiscalización es exponer esta información para que el público pueda llegar a sus propias conclusiones. Por supuesto que quisiéramos ir más allá y poner una denuncia en la Fiscalía General de la República y hacer otras cosas, pero sabemos que en este país las instituciones en este momento no funcionan porque le responden a un partido político, no a la Constitución ni a la ciudadanía. Eh, digamos que ese es el contexto bajo el cual yo hago la denuncia que hice. Posteriormente, pues recibo esta demanda por difamación y calumnia de parte del diputado Guevara, pero es curioso, Franklin, porque cuando uno demanda a otra persona por difamación, el delito de la difamación existe precisamente para salvaguardar el honor de las personas. Pero ¿cómo se te ocurre que vos vas a salvaguardar tu honor en secreto? El honor es algo, el mero concepto, la definición de un concepto como el honor tiene que ver con lo público, tiene que ver con la forma en la que la sociedad te percibe. Entonces, si vos estás demandando a una persona para salvaguardar tu honor, vos lo que querés demostrar es que esa persona está mintiendo y querés demostrárselo al público. Pero viene el diputado Guevara y lejos de eso, pues solicita una reserva de información con respecto al caso y la señora jueza pues ha decidido otorgársela y lo que eso significa, desafortunadamente, es que ahora pues la población no va a poder tener acceso a las pruebas y a los documentos que respaldan lo que yo denuncié en su momento, ¿verdad? Porque, Has pedido tu revocatoria de eso, ¿verdad? por ¿O no lo has... supuesto, por supuesto, de hecho, teníamos una audiencia de aportación de pruebas el 4 de octubre, esa audiencia se suspendió y se suspendió en parte porque junto a mi equipo legal hemos estado presentando varias apelaciones al tema de la reserva y a otros temas dentro del caso que nos parece que no se han llevado con la imparcialidad necesaria. Yo no quisiera llegar a una etapa de aportación de pruebas si esas pruebas no van a ser públicas. ¿De qué le sirve al país que dos funcionarios públicos estemos en un proceso como este si la verdad no va a salir a la luz? ¿Cómo, Entonces, pues obviamente...
Héctor, ¿cómo se interpreta esto? Porque estamos hablando, aquí hay cosas que aparecieron de manera inmediata y te lo quiero poner en la mesa porque hasta el mismo ministro de Trabajo de este gobierno lo dijo. No es Claro. correcto que hablamos de dos funcionarios públicos, el jefe de fracción de la bancada oficialista y tú que eres concejal. Hablamos de fondos y recursos públicos, porque estamos hablando de un contrato que se hace con la alcaldía de San Salvador. Y hablamos de dos personas que van a competir por ganarse la confianza de la gente. Entonces, ¿cómo es posible que, y no hablo ya del caso específicamente de Cristian Guevara, sino cómo es posible que ni el presidente de la Asamblea Legislativa, ni el presidente de la República, que están en teoría, según sus palabras, en franco combate con la corrupción, le exijan al jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas que este caso lo maneje con apertura? ¿Cómo lo interpretamos eso? Bueno, creo que es lo que veníamos hablando precisamente, que todo el discurso que se le da a la población en cuanto al combate a la corrupción es solamente eso, es un discurso. Y es un discurso que puede llegar a aquellos que son adversarios políticos del gobierno, pero es un discurso que se detiene y cuyo alto sucede en el momento en el que el corrupto está dentro de sus propias filas, ¿verdad? Entonces, eso que tú acabas de decir y que acabas de describir es así tal cual. Y es importante que la ciudadanía se dé cuenta de estas cosas. Es decir, porque es lo que te decía antes, es mucho más difícil y mucho más riesgoso para un ciudadano como yo denunciar la corrupción que está sucediendo en este momento que lo que para un diputado de Nuevas Ideas puede ser agarrar el micrófono y seguir hablando 5 años más de los 30 años de Arena y el FMLN, ¿verdad? Eh, Precisamente porque estos funcionarios tienen todo el aparato del Estado a su favor. Entonces, en ese sentido, creo que así se explica quizás la falta de esas exigencias públicas, que probablemente sería lo correcto, pero creo, Franklin, que también es interesante ver, porque uno en política tiene que hacer estas lecturas, yo creo que vale la pena revisar qué tanto apoyo ha recibido el diputado Guevara de sus compañeros de proyecto, no solo de sus compañeros en la Asamblea Legislativa, pero también de sus compañeros de proyecto en el Ejecutivo. Creo que la única persona del Ejecutivo que ha salido a pronunciarse para este caso ha sido el ministro de Trabajo y lo que ha salido a decir es que esto tiene que ser público, pero nadie más, si ustedes se fijan, nadie más, o han sido pocas, contadas las personas o los funcionarios que han querido respaldar públicamente en este caso al diputado Guevara. Puede que ellos Para sepan cerrar, lo mismo que nosotros sabemos y que no quieran poner sus manos al fuego. para cerrar este tema, ¿por qué el alcalde de San Salvador no ha opinado en absoluto sobre este caso? Hablando de que es la alcaldía de San Salvador la que aparece relacionada. No lo sé, no lo sé, Franklin. No he tenido la oportunidad de platicar con él al respecto. Yo he sido lo más transparente que he podido con las denuncias que he hecho. De hecho, antes de que se presentara la reserva, incluso en algunas entrevistas televisivas, presenté los documentos que podía presentar en esos momentos a las cámaras. Yo me siento con absoluta certeza de lo que he dicho. Estoy completamente seguro de que puedo respaldar lo que he dicho. Esa empresa ha recibido esos contratos. Esa empresa ha tenido nexos con el diputado Guevara. Y para mí la prioridad es eso, seguir denunciando lo que crea que hay que denunciar. Más allá de eso, pues no sé por qué el ¿Has alcalde percibido, has percibido, Héctor, porque este es un tema de connotación que también toca, ¿has recibido algún tipo de acoso, de presión, de ataque por este ejercicio de tratar de abrir un poco la transparencia, la Contraloría política, social y pública? ¿Has sentido algún nivel de ataque, presión institucional dentro de la alcaldía o de otros actores? creo que el mejor ejemplo de los ataques y el acoso es este proceso judicial. Es decir, este es un proceso judicial que no tiene lugar, es decir, que no cumple ni siquiera con los requisitos procesales. Eso es algo que también estamos explorando en el caso y definitivamente lo que el diputado busca con esto es intimidarme. A ver, desde el momento en el que este proceso empieza, estamos hablando de condiciones que no son igualitarias, ¿verdad? Porque, a ver, cuando el diputado, eh, hay un momento después de la entrevista televisiva en la que yo hago la denuncia, tengo una entrevista radial y el diputado llama a esa entrevista radial. Y el diputado acusa, y no lo plantea como un hipotético, como una pregunta, pero él afirma que yo obtuve esa información como producto de una red de compra y venta de información en la que estaban involucrados el señor Alejandro Mason
y mi padre. Y él dice eso sin tener absolutamente ninguna prueba. Obviamente yo las pruebas y los documentos que tengo los tengo porque soy concejal de la alcaldía de San Salvador y obtuve esos documentos porque nosotros todas las semanas recibimos una agenda en la que van los antecedentes para las votaciones que tenemos que hacer. Es decir, yo puedo comprobar fácilmente cómo obtuve todo lo que obtuve. Entonces viene el diputado Guevara y me difama a mí y difama a mi papá en una entrevista radial, pública. Ahora, claro, yo no lo puedo demandar porque él tiene fuero y él, a diferencia mía, no tiene cómo comprobar lo que dijo, pero ahí ves que las condiciones no son igualitarias. Entonces, cuando yo recibo una demanda como esta y me veo obligado a responder en un proceso judicial como este, en condiciones que no son igualitarias, para mí ese es un claro símbolo de buscar amedrentarme, ¿verdad? Pero lejos de eso, lejos de amedrentarme, lo que el diputado Guevara hizo fue abrir una puerta para que todas las pruebas y todos los documentos salieran a la luz. Y cuando se dio cuenta que eso es lo que había hecho, salió corriendo a pedir una reserva, ¿verdad? O sea, al final, cuando uno busca hacer una interpretación de lo que ha sucedido, ve el orden de los factores, lo que pasó fue eso. Es decir, vengo yo, hago la denuncia en una entrevista televisiva, luego a los 10 minutos él pone un tweet amenazándome, diciéndome que si no publico un video retractándome me va a demandar, quizás pensó que me iba a retractar, no me retracté, por supuesto, ni me retracto en este momento. Me pone la demanda, yo me presento y bueno, en ese momento él se da cuenta que sí vamos a seguir con eso hasta las últimas consecuencias. Pues en la conciliación creo que él se dio cuenta de eso y por supuesto en el momento en el que él ve que existe la posibilidad de que se pueda utilizar este espacio para hacer públicos todos los documentos, todas las pruebas de todos los contratos, pide la reserva, se la otorgan y en eso estamos ahorita. Pero es importante que la gente tenga claridad de las motivaciones de esto. Héctor, es posible que este proceso, esto ya tiene que ver con un juez, pues, pero sabemos cómo está operando en general, digamos, el país. ¿Crees que este tema se va a dilatar posterior del proceso electoral o crees que vamos a ver un desenlace antes? ¿Y cómo se puede interpretar? Estoy hablando de manera hipotética, pero cada uno de ustedes conoce digamos, las pruebas y los elementos que tiene. ¿Cómo es posible que un funcionario se presente a una reelección si recibe digamos, un resultado en un caso como este que es detrimente a su imagen? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo espero que esto en primer lugar, importante mencionar el tema electoral porque yo genuinamente espero que esto no se utilice eh, como una herramienta para tratar de inhabilitar una candidatura, porque entonces pues ya estamos hablando de un ejercicio abusivo del poder en contra de un adversario político. Al contrario, lo que yo creo que debería de suceder en este momento es que la población tenga total conocimiento del proceso, de los documentos que ahí se puedan ventilar y que a partir de eso sean ellos y ellas quienes tomen la decisión de si quieren volver a confiar en estas personas para estar en un cargo de elección pública. Todo este tema, es decir, aquí estamos hablando de la credibilidad de dos funcionarios públicos. Y para que la ciudadanía pueda tener una percepción adecuada de quién tiene credibilidad y quién no, el proceso tiene que ser público. Y a partir de eso, pues ellos podrán tomar sus decisiones, por supuesto, en las próximas elecciones, que ya están bastante cerca. Vamos a hablar un poco ya del proceso. En general, San Salvador parece que está cerrando el ciclo y voy a empezar por ahí porque vamos a hablar de San Salvador. No hubo la reconstrucción del mercado, el centro de San Salvador está totalmente agujereado, no ha avanzado el proyecto, las comunidades en general no han tenido respuesta y te estoy diciendo porque yo he visitado y recibo también información de San Salvador. Las calles, en los barrios, por ejemplo, en las zonas más periféricas que son comunidades, barrios y colonias, las calles siguen deterioradas. Entonces, esto te pone una perspectiva, digamos, respecto a la evaluación que la gente va a hacer sobre el ejercicio municipal muy limitado. Prácticamente todo se reduce a las cuadras, a las cuadras que están relacionadas al centro histórico de San Salvador. ¿Cuál es la evaluación ya en el plano más electoral, tú que estás adentro, que se hace del cierre de ciclo de esta gestión? Bueno, yo creo que hay que hablar de las cosas que se pueden mejorar.
me parece que una de las cosas más, de las decisiones más desafortunadas de esta administración ha sido lo que para mí representa prácticamente el desmantelamiento del sistema de participación ciudadana que existía en San Salvador. San Salvador fue uno de los primeros municipios en Centroamérica de tener un sistema de participación ciudadana funcional, y eso fue completamente desmantelado. Creo también que hay que mejorar la comunicación entre la institución y la alcaldía, perdón, entre la institución y la ciudadanía. Hoy por hoy los ciudadanos se ven obligados a hacer denuncias públicas para cosas tan simples como que le funcione el sistema de recolección de desechos sólidos, y con todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano en este momento, es inaceptable que la alcaldía hasta el día de hoy haya sido incapaz de establecer un sistema de comunicación como un call center o un WhatsApp o algo que realmente funcione para que la gente pueda exigir todos los servicios que la alcaldía debe prestar. Los cobros no se interrumpen, entonces los servicios tampoco deberían de interrumpirse. Y eso es algo que sucede con diferentes dependencias de la alcaldía. La gente tiene problemas con el CAM porque no les atienden sus denuncias, con la dirección de desechos sólidos porque a veces es muy difícil hacer la denuncia para lograr que lleguen a recoger la basura, tantas cosas. Y luego creo que la alcaldía tiene que ordenar sus prioridades financieras y económicas. Se están haciendo todas estas intervenciones estéticas, como las que tú bien mencionabas, y se están dejando de lado cosas que deberían de ser prioritarias, como las inversiones en las obras de mitigación para diferentes comunidades, en los diferentes distritos, y como inversiones, por ejemplo, en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Es decir, es lamentable, Franklin, ver cómo todos los años, en las mismas fechas, se inundan las mismas casas, sufren las mismas personas, tienen que salir corriendo. Y qué bonito que haya cableado subterráneo en la zona rosa, pero antes deberíamos de ver cómo podemos hacer para invertir en obras de mitigación que realmente le ayuden a esta gente a acabar con este calvario. Es decir, ya tenemos tanta claridad del problema, porque como te digo, sucede siempre en la misma época, en los mismos lugares, los afectados son los mismos. Y recuerdo cuando el presidente Bukele decía, ya llevan no sé cuántos años gobernando estas ciudades y se siguen inundando, ¿qué están esperando para intervenir? Bueno, ahora la pregunta es la misma y hasta peor. Yo creo que la gente tiene mucho miedo, Franklin, porque eh, hay amenazas, a mí muchísimas usuarios, sobre todo del sistema de mercados, me han contado cómo se les amenaza con el régimen de excepción, de que si ellas se atreven a alzar la voz, pues podrían sufrir ese tipo de consecuencias. Entonces yo sí creo que particularmente en el caso de San Salvador, en el caso de la capital, hay muchísima inconformidad, y espero que la gente entienda que las elecciones de 2024, en marzo, son las de alcaldes municipales. Esa es la oportunidad para expresar toda esa inconformidad. Porque aquí llegamos a otro punto, Franklin, y es que yo he estado repitiendo mucho esto últimamente, pero realmente me ha tocado, y es que se supone, o en nuestro país siempre hemos tenido la percepción de que si el alcalde de San Salvador y el presidente de la República son del mismo partido, eso facilita la coordinación entre ambas instituciones. En teoría. Pero en este caso lo que tenemos es un alcalde que ha demostrado que no tiene ningún tipo de voluntad para hacerle exigencias al presidente de la República. Es decir, tenemos este mercado San Miguelito, la Ley General de Mercados de San Salvador, que no es una ordenanza municipal, es una ley de la República que sigue vigente, le da todas las facultades a la alcaldía de San Salvador para supervisar y para garantizar el buen funcionamiento del sistema de mercados municipales. Entonces, cuando se hizo público que la obra de la DOM con el mercado San Miguelito estaba paralizado, lo primero que yo hice, amparado en esa ley, fue solicitarle al Consejo Municipal que le hiciéramos un requerimiento a la DOM, que por primera vez llegara a dar un informe acerca del proceso de licitación que se utilizó para esa obra, y más importante, que nos dieran una fecha, que nos dijeran cuándo iba a estar terminado. Y la respuesta de mis colegas de Nuevas Ideas en la alcaldía fue, no le vamos a requerir ningún tipo de información a la DOM, sino que lo que vamos a hacer es preguntarle a las dependencias de la alcaldía que han estado en contacto con la DOM y que ellos nos digan cómo va el proceso. Es decir, ni en las cosas más mínimas existe la valentía y la convicción para hacerle exigencias al Ejecutivo. San Salvador necesita un alcalde que esté dispuesto a velar por los intereses de San Salvador, no de un partido político o de un presidente. Porque claro, ¿cuál es el pensamiento de Nuevas Ideas? No vamos a cuestionar a la DOM, porque la DOM es CIAN, es la institución CIAN. Entonces, cuestionar a la DOM es cuestionar a nuestro propio partido político. Pero se les olvida que nosotros, antes de ser políticos, somos funcionarios públicos.
Entonces la prioridad debe ser el interés de la ciudadanía, no el de un proyecto político. En ese sentido, creo que a San Salvador no le ha servido de mucho tener un alcalde y un presidente del mismo partido, porque lo que tenemos es un alcalde que no está dispuesto a preguntar, no está dispuesto a exigir, y a San Salvador eso no le sirve, pues. El mismo esquema de la obediencia y sumisa que vemos nosotros en la Asamblea. Quiero Así es. preguntar, ¿cuál es la perspectiva electoral que estás viendo? Ya básicamente la campaña está abierta. En el caso, digamos, del FMLN ha sido el único candidato presidencial que se ha ido a inscribir y ya varios de nosotros, digamos, también hemos hecho el ejercicio a nivel de diputaciones, pero hemos visto nuestro tiempo un poco rezagado en este ejercicio, digamos, de activación. Se arranca la campaña, creo que fue hace como 3, 4 días, más o menos, pero tampoco hemos visto señales. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son los escenarios electorales que estás viendo en el corto y mediano plazo? Nosotros estamos trabajando para inscribir nuestras candidaturas. Creo que se nos viene una campaña ardua, una campaña compleja, difícil, en la que tenemos que presentar muchas propuestas, pero en las que también tenemos que seguir denunciando todos los atropellos, los abusos y la corrupción que se está dando en este momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que apresurarnos. Tenemos que trabajar para presentar la mejor propuesta posible, para hacerlo en el momento oportuno. Y eso es lo que estamos haciendo desde nuestro tiempo, pero te aseguro que en lo que resta de la campaña, que recién inicia, vas a ver a nuestros candidatos, vas a ver nuestras propuestas, y estamos trabajando duro en eso precisamente en estos días. ¿Cuál es el nivel de transparencia, de confiabilidad, de certidumbre que tú le ves a este proceso? Porque pareciera que simple y sencillamente no es un proceso, digamos, normal, en un marco democrático, donde uno puede decir, va a ser una fiesta. Es un poco complicado, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, desafortunadamente en nuestro país son pocas ya las instituciones que realmente funcionan como los garantes de la ley que deberían de ser. En nuestro país pareciera que la ley ya no la dicta la Constitución de la República, sino que el poder que ha acumulado el presidente de la República a partir de sus abusos. Pero el país sigue teniendo muchísimos problemas. Y precisamente porque sigue teniendo muchísimos problemas y muchas preguntas sin responder, es que todos nosotros tenemos que participar, porque nosotros también tenemos, a pesar de que las condiciones sean las que son, tenemos muchísimas soluciones, muchísimas propuestas, mucho que contribuirle al país. Y en ese sentido, sabemos que sería iluso en este momento aspirar a poder competir con condiciones igualitarias, porque no las vamos a tener. Sabemos que Nuevas Ideas va a utilizar los recursos del Estado para hacer propaganda. De hecho, ya lo están haciendo. La misma DOM creo que es la que más visiblemente lo hace. Pero aún en ese contexto, obviamente lo que nosotros esperamos desde nuestro tiempo es tener las condiciones más equitativas posibles. Es decir, sabemos que desde el momento en el que se inscribe un candidato inconstitucional estamos en una posición desventajosa, pero lo que vamos a hacer es tratar de llegar al ejercicio electoral con las condiciones más equitativas posibles. Como te repito, nosotros en ese sentido, pues tenemos ahí algunos procesos abiertos en el tribunal, todavía no se nos ha garantizado nuestro derecho a la vigilancia electoral. Nuestros representantes en la Junta de Vigilancia Electoral llevan años trabajando sin presupuesto, a diferencia de todos los otros partidos políticos de oposición y del oficialismo. Entonces, estamos dando todas esas batallas, ¿verdad? Para poder nuevamente presentar la mejor oferta electoral posible y desarrollar esa oferta en las mejores condiciones posibles, aunque sabemos que no son las adecuadas. Héctor, te agradezco. Te deseo suerte en el ejercicio que vas a desarrollar y bueno, suerte también en el caso que estás llevando. La verdad es que yo creo que este es un buen ejemplo. Te lo voy a hacer, soy franco. Yo creo que todos, no importa si son funcionarios o no son funcionarios, debemos participar en ese ejercicio de tratar de tener un ejercicio público más transparente, con más contraloría, que rinda cuentas, que no esconda la información, porque al final de cuentas hablamos de recursos que dejan de ir para donde deberían de ir, para los niños, para los medicamentos en los hospitales, para las obras, para las escuelas, porque de puras promesas y de ofertas, en realidad es muy difícil que el país avance. Deseo lo Sí, mejor. yo espero que este tipo de cosas, la denuncia contra Carolina Recinos, el tema de Cristian Guevara, las denuncias que hemos hecho anteriormente, le sirvan también a la ciudadanía como un mensaje de ver que a pesar de que el oficialismo tiene el control de todas las instituciones del Estado, denunciar siempre va a valer la pena, alzar la voz siempre va a valer la pena, porque cuando no hay fuerza en las instituciones, hay fuerza en la ciudadanía. Entonces, en mi caso, yo sé que es muy poco probable que alguna institución responda positivamente a la denuncia que yo he hecho,
pero el simple hecho de haber hecho eso público y de que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que está sucediendo, creo que eso es una victoria porque nos ayuda a generar conciencia y ojalá que esa conciencia la veamos en las elecciones del próximo año. Ojalá, espero que la oposición abra más espacio y que la gente también empiece a ver una perspectiva de más equilibrio en el país. Eso nos cae muy bien a todos. Gracias, De Héctor. acuerdo. Muchas gracias y un saludo a tu audiencia. Gentes, a ustedes les agradezco nuevamente por estar en Barcito FM. Nos quedamos hasta acá y los veo hasta la próxima. Abrazos.